When Moses preached to Israel, there was one major task ahead of them. Cuando Moisés le predicó a Israel, había una tarea grande por delante de ellos. And that is to conquer the land. Y esa tarea era vencer o conquistar a la tierra. And even though Deuteronomy has a wide agenda for living for God, this is the key and immediate task. Y aunque Deuteronomio tiene una agenda muy amplia, una visión muy panorámica de vivir delante de Dios, esa es la tarea más inmediata. And so, as soon as Moses begins his sermon, the focus is on the land. Entonces, tan pronto que Moisés empieza su sermón, él enfoca mucho en la tierra. Now, given that Moses is going to remind them of some of their history, Dado que Moisés les va a recordar partes de su historia, where do you think he would start? ¿dónde piensan ustedes que arranca Moisés con su sermón? Do you go back to the beginning, to Abraham or Adam? ¿Dónde va a empezar su historia? En el principio con Adán, Abraham. Part of me thinks that it would make sense to start with God bringing the plagues against Pharaoh. A veces yo pienso que tiene más sentido empezar con las plagas contra Faraón. But let's notice where he starts as we pick up chapter 1, verse 6. Pero miremos dónde empieza cuando miremos a capítulo 1, versículo 6. Maybe, Andrew, if you just read verse 6, the bit that Moses says. Deuteronomio 1, 6. Cuando estamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Moses begins with the instruction to leave Sinai. Moisés empieza con la instrucción, el mandato para salir de Sinaí. So he doesn't begin with Sinai or with Exodus or even going back to Abraham. He begins with leaving Sinai. Entonces no empieza con Sinaí, ni el Éxodo, ni Abraham. Arranca con el mandato de partir o salir de Sinaí. And that's because it's at that point in Israel's history that they turn their deliberate attention to the land. Es porque en este momento de la historia de Israel, ellos cambian su atención, su enfoque hacia la tierra. And in verses 6 to 8, the beginning of Moses' sermon, Y en versículos 6 a 8, el inicio del sermón de Moisés, he describes the land in two different ways. él describe la tierra en dos maneras diferentes. So notice in verse 7, he describes the geography of the land. Entonces, anótese en versículo 7, él describe la geografía de la tierra. So here is the promised land. You already recognize that. Entonces, aquí tenemos la tierra prometida, ustedes ya reconocen eso. He talks about the hill country of the Amorites. Él habla de la región montañosa de los amorreos, Which is a fairly general term for the land. el cual es un término muy general para hablar de la tierra. But then he mentions some specific things at the end of verse 7. Pero después, en versículo 7, él menciona algunos puntos específicos. The Arava is a deep valley of the Jordan River El Arabá es un valle profundo del río Jordán, around the Dead Sea, cerca de alrededor del Mar Muerto. the lowest point on earth. El punto más bajo en toda la tierra. The hill country. La región montañosa. These are quite tall hills, and they run north-south, and then they turn this way. Esos son montañas o colinas muy largas o muy grandes y van hacia esa dirección, hacia el mar. So Jerusalem and Bethlehem are on the top of this hill range, the highish hills. Entonces, Belén y Jerusalén están encima o encima en parte alta de esa región montañosa. The next term in
English, they don't translate this term, the shephelah, because they don't know how to. But El próximo término, y en inglés no traducen ese término, es el shefela, porque los traductores ingleses no saben cómo traducir exactamente ese término. but it's lower hills, gentle hills. Son colinas no tan pendientes, más no tan altos, no tan altas. Now, this is where they grow the crops. This is where the battles are fought. Eso es donde cultivan todos los cultivos, eso es donde luchan y pelean las batallas. The Negev is a desert to the south, this bit here. El Negev es el desierto al sur, este partecito aquí. The seacoast is very flat. La costa es muy plana. So Medellin has an airport on the top of a hill, I think. Entonces Medellín cuenta con un aeropuerto encima de una colina, ¿verdad? Ahí en la montaña, en las montañas. Jerusalem's on the top of the hill. There's no airport in Jerusalem. Jerusalén está encima de una colina en las montañas y ahí no hay aeropuerto. The airport's here in Tel Aviv, in the flat area. El aeropuerto está aquí en esa parte más plano, en Tel Aviv. That's the seacoast, and then it talks about going as far as Lebanon, which is up the top. Entonces esa es la costa del mar y habla hasta Líbano, que es esta parte más al norte. And even to the Euphrates River, the great river, which is sort of up and about the ceiling. Y aún hasta el río Eufrates, que más o menos está aquí por el cielo raso. Now that's the description of the land, and it's worth having this sort of understanding of the land of Israel as you read the Old Testament anyway. Y esa es la descripción de la tierra, y es muy importante tener esta descripción, esa geografía, cuando leemos Deuteronomio o todo el Antiguo Testamento. But in some ways the most important description is not geographic, it's theological. Pero en muchos sentidos la descripción más importante no es una descripción geográfica, sino una descripción teológica. That's verse 8. Eso es versículo 8. The land that I swore to your ancestors, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give to them and to their descendants after them. Shall I just read the verse? Yeah, sure. Okay. Yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se le daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. In Deuteronomy, the word for land, eretz, comes many times. Entonces en Deuteronomio la palabra de tierra, eretz, aparece muchas veces. And it's always, almost always, qualified with some motivational clause. Y siempre, casi siempre tiene la calificación de, it's qualified by what? Certain, A motivational clause. por ciertas cláusulas de motivo. So here we have swore to give to Abraham, Isaac, Jacob. Por ejemplo, aquí tenemos que el Señor juró que se le daría a los antepasados. Other times it will say the land that I promised to give or that I am giving. Otras veces dice la tierra que yo les prometió, yo los prometí dar o que yo voy a dar o que estoy dando a ustedes. Sometimes it's the good land, which we're going to see later in chapter 1. A veces es la tierra buena que vamos a ver más adelante en capítulo 1. Land flowing with milk and honey. Tierra que fluye con leche y miel. Land for your inheritance. Tierra para su herencia. Moses uses the same expressions but mixes them all up to keep motivating the people. Moisés utiliza las mismas expresiones, pero las mezcla para motivar a la gente. Notice what verse 8 is doing. Entonces lo que está haciendo versículo 8 aquí. It's reminding them of the promise to Abraham. Les recuerda de la promesa a Abraham. Now keep that in mind as we keep looking through chapters 1 to 3. Tengan eso en mente cuando miremos a capítulos 1 a 3. But I want to ask the question here, why is this history lesson here? Pero quiero lanzar la pregunta aquí, ¿por qué tenemos esa lección de historia aquí? I think we make mistakes sometimes when we read the Old Testament as merely a history. Yo creo que cometemos un error muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento solo o meramente como una historia. I used to like history at school. Y cuando yo era estudiante me encantaba la historia.
I liked remembering the dates of all the kings and queens of England and prime ministers of Australia. Me gustaba recordar las fechas de todos los reyes y reinas de Inglaterra o los primeros ministros de Australia. But that's all information. Pero todo eso es datos, información. The Bible never gives us history for the sake of information. La Biblia nunca nos da historia simplemente para tener información. History is given so that we now will live right, or the right way, under God. La historia nos es dado para que podamos vivir correctamente ahora frente a Dios. What we're going to find in this session is that Moses is actually preaching history. Lo que vamos a encontrar en esta sesión es realmente Moisés está predicando historia. If we had more time, we'll see some differences here compared to the book of Numbers. Si tuviéramos más tiempo, veríamos diferencias entre esta historia aquí en Deuteronomio y la historia en Números. But not contradiction, like some scholars think, No estamos hablando de contradicciones como piensan algunos eruditos, but rather an emphasis for the sake of getting the right response. pero más bien un énfasis para recibir cierto tipo de respuesta. Now, we do this all the time when we tell people what has happened. Y nosotros hacemos eso muchas veces cuando le contamos a personas lo que sucedió. We highlight different things depending on who we're talking to. Resaltamos diferentes cosas, depende de con quién estamos hablando. And so that's what's happening here. Moses is going to highlight specific things from their past for this generation. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Moisés va a resaltar ciertos eventos o ocurrencias del pasado para esa generación, So that they conquer the land. para que ellos conquisten a la tierra. So what we find here is a motivational preaching of history. Lo que encontramos aquí es una predicación motivacional de la historia. Now, I want to ask a general question. Entonces, yo quiero preguntar, tengo una pregunta muy general. What do you need in order to trust somebody? ¿Qué se necesita para confiar en alguien? Not everybody is trustworthy. No todo el mundo es confiable. So we're more likely to trust somebody where we have seen that they are reliable or trustworthy. Entonces, somos más dados a confiar en alguien cuando hemos visto que ellos son confiables. And so let me give you an example. Entonces, les doy un ejemplo. I promise you that I'll be here at 8 a.m. tomorrow morning ready for the first session. Les prometo que yo voy a llegar mañana a las 8 a.m. en punto para estar listo para la primera sección mañana. And you think he was here today on time, he's punctual, he's reliable, I will be here at 8 a.m. Entonces, ustedes están pensando, ok, entonces ese hombre llegó hoy a las 8 en punto, es un hombre confiable, puntual, entonces él va a llegar mañana a las 8 también. But imagine then I say to you, I also will promise you perfect health for the next 50 years. Pero imagínense que también les digo que les prometo salud completa, salud perfecta para los próximos como 50 años. Are you going to trust me? ¿Me van a confiar? Now, some of you are laughing because you're not trusting. Algunos de ustedes están riendo porque no me confían en eso. You are wise. Ustedes son sabios. But why not trust me? Pero ¿por qué no confiar en mí? Because the issue is that you need to be both trustworthy and able or powerful to do what you promise. Porque el asunto es que uno tiene que ser confiable y también capaz, poderoso para hacer lo que promete. Two different things. Son dos cosas diferentes. In order to trust somebody, are they both reliable and able? Para confiar en alguien tenemos que pensar, es una persona confiable y una persona poderosa.
And I've raised that because that actually is what Moses is doing in these chapters. Yo he levantado esa inquietud porque realmente eso es lo que Moisés está haciendo en esos capítulos. So you think, what will make this generation conquer the promised land? Entonces él está pensando, ¿qué hace que esa generación puede conquistar a la tierra prometida? Eso es lo que está pensando Moisés. Their parents failed. Sus padres fracasaron. Why will they succeed? ¿Cómo es que ellos van a tener éxito? Are they better than their parents? ¿Son mejores que sus padres? Not at all. De ningún modo. I mean, we all think we're better than our parents, Todos nosotros pensamos que somos mejores que nuestros padres, ¿no? but actually we're not. Pero de verdad no somos. And that's one reason why in Deuteronomy Moses keeps saying you when he's talking about the parents. Eso es una razón porque Moisés dice en Deuteronomio ustedes, cuando en realidad él está hablando de los padres. For example, in this, what we're going to see, if he says your parents rebelled and failed, the temptation is for this generation to say, but we're better than they are. Entonces, por ejemplo, en lo que vamos a ver, si él dice que sus padres rebelaron y fracasaron, hay una tentación para la audiencia del público para pensar, pero nosotros somos mejores que ellos. So what we're going to see is this sermon of Moses beginning by urging the people to trust in a God who is trustworthy and powerful. Lo que vamos a ver es que ese sermón de Moisés empieza animando al pueblo a confiar en un Dios que es quien es confiable y poderoso. And not to trust in themselves. Y no confiar en sí mismo. So let's see how Moses does that. Y vamos a ver cómo hace eso Moisés. We're not going to look at every verse or paragraph, but I'm going to try and pick out key things through chapters 1 to 3. No vamos a mirar a cada versículo o párrafo, pero yo voy a resaltar ciertos puntos claves en capítulos 1 a 3. But have a look at chapter 1, verse 10. Pero miremos a capítulo 1, versículo 10. You might want to read that. Okay. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. What does it remind you of? ¿De qué les recuerda ese versículo? Abraham? Abraham. Where in the story of Abraham? ¿Dónde en la historia de Abraham? Genesis chapter Génesis capítulo 15. 15, very good. 15, que muy bueno. What's happening in Genesis 15? ¿Qué está sucediendo en Génesis 15? Abraham is doubting the promise of God. Abraham duda la promesa de Dios. He is not sure that God is trustworthy. No tiene certeza que Dios, o no está seguro que Dios es confiable. Because nothing has happened for several years already. Porque nada ha sucedido ya hace varios años. Nada ha sucedido para Abraham. So God, in effect, reinforces the promise to Abraham by showing him the stars in the sky. Entonces, en un sentido, Dios como fortaleza o refortaleza la promesa a Abraham por mostrarlo las estrellas en el cielo. Moses is quoting that here in verse 10. Moisés está citando ese relato en versículo 10. So what is Moses implying, therefore? Entonces, ¿qué quiere implicar o decir Moisés con este? You do not need to doubt the promise of God. Él quiere decir, no tiene que dudar la promesa de Dios. In fact, you are already as numerous as the stars of heaven. De hecho, ustedes ya son tan numerosos como las estrellas del cielo. So remember the promises to Abraham that we saw earlier. Entonces, acuérdense de las promesas a Abraham que ya vemos anteriormente. The first one, descendants. La primera promesa es descendientes. And what Moses is really saying is, that's done, finished, completed, fulfilled. Y lo que Moisés está diciendo es que ya cumplido, hecho. The next promise, Y la land. próxima promesa, tierra. Not yet fulfilled, Todavía no cumplida esa promesa. but because God has fulfilled this one,
Pero porque Dios sí ha cumplido esta promesa de descendientes, we ought to have confidence to trust that God will fulfill this one. deberíamos tener confianza que Dios sí va a cumplir esta promesa de tierra. Verse 8 said it's the land that God swore to Abraham. Versículo 8 dice que es la tierra que Dios juró a Abraham. The implication of verse 10 is you can just keep trusting the promise. La implicación del versículo 10 es que ustedes pueden seguir confiando en la promesa. Because God is a promise-keeping God. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Now, it might take a long time to keep his promise. De pronto requiere mucho tiempo para cumplir su promesa. From Abraham to Moses, it's about 600 years, probably. Desde Abraham a Moisés es alrededor de 600 años. But God's kept that promise. Pero Dios cumplió esa promesa. We're usually impatient. Nosotros somos más impacientes con Dios. If someone promises to ring you, we probably don't think we'll wait 600 years. Generalmente no somos muy pacientes. Si alguien nos dice, bueno, entonces te llamo, no estamos esperando que se demore las llamadas 600 años. Just because God takes his time doesn't mean that we should doubt his promise. Simplemente porque Dios toma mucho tiempo, eso no significa que debemos dudar que cumple sus promesas. And in a way, the next paragraph of chapter 1 gives some evidence for the fact that now you are so numerous because Moses needed help leading the people. Sorry, that was too long. No, es fine. Entonces, en un sentido, el próximo párrafo ahí da evidencia, la numerosidad de la gente da evidencia que necesita Moisés que va a guiar el pueblo. So this section of verses 9 to 18 at the beginning of the sermon is stressing the promise-keeping trustworthiness of God. Entonces, esta sección de versículos 9 a 18 al inicio del sermón resalta el carácter de un Dios que cumple sus promesas, quien es confiable. But then we come to the reminder of the spies incident. Pero entonces llegamos a un recordatorio de todo eso que ocurrió con los espías. And this takes us from verse 19 in a way to the end of chapter 1. Y ese nos lleva de versículo 19 hasta el fin del capítulo 1. I've called this an analysis of failure. Yo le he llamado a esa sección un análisis del fracaso. I want us to just pause and think, isn't it interesting that Moses stresses the failure of the previous generation? Paramos un momentico para mirar cómo Moisés resalta el fracaso de la generación anterior. I think it's tempting to sort of pass over the failure and focus on success. Hay una tentación aquí para pasar por encima de ese fracaso y enfocarnos solamente en el éxito. Now, I don't know enough about Colombian sport, Yo no sé suficiente de los deportes aquí en Colombia. but you imagine that you are the manager, coach of the football team, Entonces, imagínese que eres el técnico del equipo de fútbol. National team? Oh, national team, yeah. Bueno, It entonces doesn't la matter. selección. And you're trying to motivate your team to beat Brazil. Entonces, ustedes quieren motivar a la selección para vencer, para ganar contra Brasil. Now, I have no idea if Colombia beats Brazil. Yo no tengo ni idea si Colombia gana contra Brasil. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Of sí, por course. supuesto. All right. But imagine that you had a failure. Imagine the last game you lost. Pero imagina el último partido que el equipo perdió. You could imagine saying, yeah, we lost the last game, but let's remember the game before that we won. Entonces se puede imaginar, sí, perdimos el último partido, pero recordemos el último partido que ganamos. But Moses doesn't do that here. He Pero- focuses on the failure. Pero Moisés no hace eso aquí. Él se enfoca en el fracaso. I think that's very important Me parece que eso es muy importante. as we're going to see the lessons of this. But sometimes in the Christian life, we do tend to sort of
brush aside or ignore failure too much and keep too much focus on, let's call it, success. Yo creo que eso es importante. Vamos a ver las lecciones de eso en Deuteronomio, pero yo creo que muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana pasamos por encima de esos momentos de fracaso y nos enfocamos solamente en momentos de éxito. Here I think we can learn from this focus on failure. Yo creo que aquí podemos aprender de este como enfoque en el fracaso. One of the patterns sometimes in Old Testament writing is called a chiasm. Entonces, uno de los patrones muy común en la literatura del Antiguo Testamento es un chiasmus. And in a chiasm, you have a pattern like A, B, C, B, A, something like that. Entonces, en un chiasmo tiene un patrón de algo como A, B, C, B, A. Sometimes it could go D, E, F and then go backwards. It's longer A or veces short. puede ser D, F y atrás y igual. And sometimes it's just simply A, B, A. It's Y a very veces simplemente es A, B, A. It focuses on the middle section to a degree, En un sentido, ese resalta la sección ahí en la mitad, en el medio. In this section about the spies, En esta sección que tiene que ver con los espías, we have Moses speaking in verses 20 and 21, tenemos Moisés hablando en versículos 20 a 21. and then the people in 22, Entonces, el pueblo en versículo 22, the spies in 25, los espías en 25, then the people again in verse 27, 28, el pueblo otra vez en 27 a 28 and Moses again. y Moisés otra vez. Now, sometimes I read Old Testament books and they have this sort of pattern. I think, oh, that's I don't agree with it. But Are you talking about secondary literature? yes. Sorry. A veces yo leo libros sobre el Antiguo Testamento y veo ese patrón y realmente yo no creo que está ahí en el texto. But it does seem to be a Hebrew pattern of writing. Pero parece que es un patrón hebreo, un patrón literario de la literatura hebrea. And in here, it does then draw a focus on the spies incident, Entonces así hace or the énfasis spies' words, I mean. hace hincapié en las palabras de los espías. And it's interesting how Moses and the spies agree, and there's a few similar words that they use. Y entonces es interesante cómo Moisés y los espías están de acuerdo. Hay ciertas palabras claves que los dos, los espías y Moisés utilizan. And what it tends to do in the way that Moses tells this story is to isolate the people because they say different things. Entonces lo que hace eso en cómo Moisés cuenta esa historia es pone a relieve lo que están diciendo y haciendo el pueblo. So the spies' words, it is a good land that the Lord our God is giving us. Entonces las palabras de los espías que ese es una buena tierra que el Señor nos está dando. By being central, in effect, Moses, I think, is highlighting this is true. Entonces, la centralidad de esas palabras es una técnica que Moisés está utilizando para decir, este sí es la verdad, esta declaración sobre la tierra de los espías. And it's backed up by the beginning of the section, Moses' words, and the end, Moses' words. Y esa declaración de los espías está respaldado por las palabras de Moisés al inicio de la sección y al fin de la sección. And therefore, secondarily, it also shows us that of Israel's sin. Entonces, y también secundariamente nos muestra, resalta para nosotros el pecado de Israel. As well as that, we've already seen how before this section, there's the highlight on Abraham, Entonces, como ya hemos visto, hay un énfasis en Abraham, who's also mentioned later on in verse 34 or 35. que también es mencionado adelante en versículos 34-35. So what it sort of does is build up the sense of Israel has failed to understand this land is God-given.
Entonces eso sirve para construir un significado, un mensaje de que Israel has failed at this land as God given. Failed to see or understand, yeah. Que Israel no ha podido ver que esa tierra sí es una tierra dada por Yahweh, por el Señor. The second point to do with this is to understand the nature of Israel's sin. El segundo punto aquí es para entender la naturaleza del pecado de Israel. I'm going to do this in reverse order of what I've got. Israel's sin and then Israel's fear. Okay, yo voy a hacer eso al revés de lo que yo tengo aquí. Primero hablar del pecado de Israel y después el miedo de Israel. Verse 26 says, you rebelled. Versículo 26 dicen, ustedes se rebelaron. And then verse 32 says, you had no trust in God. Y versículo 32 dice, ninguno de ustedes confió en el Señor, su Dios. Notice how their sin is described in two ways. Mira cómo su pecado está descrito en dos diferentes maneras. Rebellion or disobedience Rebelión o desobediencia and lack of trust. y falta de confianza. Those two things always go together, I think, biblically. Esos dos elementos siempre van juntos en el testimonio bíblico. To put it in the positive, trust and obedience are like they belong together. Entonces, para hablar en términos más positivos, confianza y obediencia siempre deben ir juntos. Like different sides of the same coin. Como diferentes caras de la misma moneda. That is, obedience to God is never going to be divorced or separate from trust in God. Es decir, que obediencia a Dios nunca va a ser como divorciado o separado de confianza en Dios. And it's when we don't trust God that we disobey. Y es cuando no confiamos en Dios que desobedecemos. Now, I think this is true all the way through the Bible, both Testaments, Old and New Testament. Yo creo que esa es la verdad en toda la Biblia, en los dos testamentos. Sometimes we fall into that trap, I think, of thinking the Old Testament is about obedience and law, and the New Testament is about grace and faith. A veces caemos en la trampa de pensar que el Antiguo Testamento es sobre obediencia y ley y el Nuevo Testamento sobre faith. Yeah, Grace. grace and faith. Sobre gracia, el Nuevo Testamento sobre gracia, trata de gracia y fe. Now, that contrast between Old and New, Ese contraste entre antiguo y nuevo, I think, is actually very dangerous, yo creo que es muy peligroso, but sadly very common. pero tristemente muy, muy común. I think there are roots of that in Martin Luther. Yo creo que hay raíces de eso en Martín Lutero. I think it's very common in dispensational theology. Yo creo que es muy común en teología dispensacionalista. And I speak all this absolutely ignorantly of what you think. Sorry, I didn't catch I'm ignorant of what you think. Y eso, yo soy como ignorante, yo no sé qué piensan ustedes. And you may be all very avowedly dispensational and think the old and the new don't match. Y de pronto ustedes están como rotundamente como dispensacionalistas, fuertemente dispensacionalistas, y creen que el nuevo y el antiguo no van juntos, hay una discontinuidad fuerte. And you may escort me to the airport this afternoon. Y de pronto me van a llevar al aeropuerto por la tarde, porque I think this is a very serious error when we contrast so deeply the Old and the New Testaments. yo creo que hay un error muy fuerte y profundo cuando queremos contrastar el Antiguo y el Nuevo Testamento. The Old Testament is the same theological structure of faith and obedience in and trusting a gracious God, same as the New Testament. El Antiguo Testamento cuenta con la misma estructura de fe y obediencia en un Dios confiable y poderoso como el Nuevo Testamento. And I'm hoping then that we see here in Deuteronomy this grace and faith connected with, in harmony with, the desire for obedience to a law.
Espero que vemos en Deuteronomio que es gracia y fe conectado, vinculado con obediencia y ley. This connection we could even see in the Garden of Eden. Ese vínculo aún podemos ver en la huerta de Edén. What were the man and the woman's sin? ¿Qué era el pecado del hombre y la mujer? Disobeying a command? Yes. ¿Desobediencia o desobedecer a un mandato? But at the Sí. same time, not trusting God's word. Pero a la misma vez no confiando en la palabra de Dios. You will surely die. Seguramente van a morir. You will not surely die. Seguramente no van a morir. Who did they trust? ¿En quién confiaron? The lack of trust in God led to the disobedience of God's law. La falta de confianza en Dios llevó a desobediencia en contra de la ley. Now, I also want to draw out for this for those of you who are preachers or will be preachers. Entonces también quiero extraer algo para ustedes que son predicadores o que van a ser predicadores. We are often tempted to be, let me call it, legalist in the way that we preach to get obedience. Entonces muchas veces somos tentados para ser legalistas en cómo predicamos para llevar personas a obediencia. But what we see in this part of Moses' sermon is an emphasis on God that then draws out the obedient faith of Israel. Lo que vemos aquí en el sermón de Moisés es un hincapié en la faithfulness of God. Draws out the obedient faith of Israel to God. Sorry, go. Oh, I've forgotten what I said now. I'm thinking of the next sentence. Yeah. I want you to see in this part of the sermon how Moses focuses on God in order to draw out the obedient faith of Israel. Okay. Y quiero que ustedes ven como en ese sermón Moisés da hincapié en la fidelidad de Dios y enfoque en Dios para incitar o traer a Israel y impulsarlos a obediencia hacia Dios. Entonces, el énfasis es en Dios que también impulsa nuestra obediencia. So let's have a look at Israel's fear. Entonces, miremos al miedo de Israel. This is verses 27 and 28. Esos son versículos 27 a 28. Maybe have a read of, if you all read or Andrew reads, whatever Bueno, yo is puedo easy. leer. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. What are the people afraid of, or what were they afraid of? ¿De qué tenía miedo la gente? They're afraid of the people who were taller and stronger, Tienen miedo de la gente que son más alta y más fuerte. the cities were fortified, Las ciudades fortificadas, and then it refers to the Anakim. y también habla de los anaquitas. In a way, this is a little bit like ABA again. En un sentido, eso es como ABA, quiasma otra vez. Anakim were sort of renowned, tall and strong people. Anakim fueron personas renombrados, muy altas y fuertes. We're going to see how Moses addresses that fear in a minute. Vamos a ver cómo Moisés responde a ese miedo en un momentico. But this fear stands in strong contrast to Moses and the spies speaking about the good land or the land that God has promised, the faithfulness of God to his promise. Pero ese miedo está en contraste a la buena tierra que el Señor les ha prometido a la gente y la fidelidad de Dios. There's a tension going on here. Hay una tensión aquí. And which way will this new generation go? ¿Y en cuál camino va esa nueva generación? I already commented that here in this account, Moses says you, Ya dije que en esa sección Moisés dice
tú o ustedes, But remember that everybody who was an adult in the spy's story is already dead, pero acuérdense que cada persona, todo el mundo que era adulto en la historia de los espías ya se murió, except for Joshua and Caleb. sino por Josué y Caleb. So the people that Moses speaks to in Deuteronomy were either children at the time of the spies incident, or they've been born after that. Entonces, el público de Moisés en Deuteronomio fueron o niños durante todo el episodio de los espías y esa historia, o se nacieron después de que aconteció toda la historia de los espías. So in fact, everybody being spoken to is under the age of 58. Entonces, de hecho, probablemente todo el mundo que es el público de ese sermón de Moisés es menos de la edad de 58, Except for Joshua and Caleb. sino por Josué y Caleb. We also see in verse 27 and 28 the fact that they grumble against God. También vemos en versículo 27 y 28 que murmuraron en contra de Dios, Thinking that God hated them. pensando que Dios les odia. I have no idea about Colombian culture, but in Australia we grumble and complain all the time. Yo no tengo ni idea de la cultura colombiana, pero ahí en Australia murmuramos y nos quejamos muchas veces. That Siempre. part of our culture also, I think, infects our church culture. Yo creo que ese elemento de nuestra cultura también infecta o entra en nuestra cultura de la iglesia. But notice how, in passing really, but notice how the lack of faith of the Israelites means they actually think the opposite of what is true. Pero mira cómo la falta de fe de los israelitas los lleva a creer en lo que es el opuesto de la verdad. So this grumbling of unbelief Entonces is hay very dangerous. murmuración de la falta de fe o de incredulidad y eso es peligroso. We could say the grumbling of unbelief leads to wrong belief about God. Podemos decir que la murmuración de incredulidad nos lleva a wrong belief. Yeah, unbelief leads to wrong belief. Okay, nos lleva a una credulidad incorrecta de Dios o creencias incorrectas sobre Dios. And their fear of the Anakim and the cities and so on has taken over from the only one we should fear, that is God. Entonces, el miedo de los anaquitas, las ciudades grandes, ha reemplazado el miedo que debemos tener sobre el único que merece nuestro temor y miedo. There's an emphasis here on seeing. Hay un énfasis aquí en ver. In verse 19, Versículo 19 what they have seen. dice lo que ellos vieron. Lo que ustedes han visto, en versículo 19. And then in verse 28, we actually saw there the offspring of the Anakim. Y en versículo 28 nos dicen que allí vieron anaquitas. In verse 21, Moses said, see, look, see, behold. En versículo 21 dice, miren, en la traducción en inglés es la misma palabra. That's the same in Hebrew, correct? Yeah. Okay, in Spanish it's two different words, but okay. Y eso es Okay. igual en hebreo también, misma palabra. And you get words to do with see in verse 30, 31. En versículos 30, 31 hay palabras que tienen que ver con el raíz de ver. So this idea of seeing is important. What have they seen, or what have people seen? Entonces, esa idea de ver es muy importante. ¿Qué han visto la gente? And we find this elsewhere in Deuteronomy, where, if you like, there's two levels of seeing. Entonces vemos eso en otras partes de Deuteronomio que se puede decir que hay como dos niveles de ver. We could say you physically see something, Podemos decir que físicamente vemos algo. yes, they physically saw the Anakim. Sí, físicamente
vieron al anaquitas. But there is also the need for them to see with the eyes of faith. Pero también existe la necesidad de ver con los ojos de fe. We could say that's seeing in the right context. Se puede decir ver en el contexto correcto. In chapter 29, which we'll see on Friday, Capítulo 29 que vamos a ver el viernes. you have seen what God has done, but God has not given you eyes to see. Ustedes pueden ver lo que el Señor ha hecho, pero el Señor no les ha dado ojos para ver. En capítulo 29. So this section, because of the frequency of the idea of seeing, is trying to help Israel see now with the eyes of faith. Entonces, esta sección, con la frecuencia de palabras que tienen que ver con ver, quiere llevar a los israelitas a ver con los ojos de fe. One other thing I forgot to say, if I can just come back to it. Algo más que se me olvidó decir, y si puedo volver a este punto. When Moses reminds them of this story, Cuando Moisés les recuerda de esa historia de los espías, he says the spies said, "It is a good land." él dice que los espías dijeron que es una tierra buena. Now, if we remember Numbers, chapters 13, 14, we realize that's not all that the spies said. Pero si nos recordamos lo que dice Números, la historia en Números, eso no es todo lo que dijo, lo que dijeron los espías. Because the spies said, "It is a good land, but the enemies are very tall." Porque los espías sí dijeron es una buena tierra, pero también los enemigos son muy altos. But in Deuteronomy, Moses lets this bit, the tall, strong, fortified enemy, come from the people's words, not the Pero spies' en words. Deuteronomio, Moisés deja que esta parte sobre los enemigos altos, eso él pone en la boca del pueblo, no de los espías. Now, if you don't know Numbers 13 and 14, I don't Entonces- think this quite makes sense. Entonces, si uno no conoce números 13 y 14, yo pensaría que ese tiene mucho sentido. Moses is not trying to distort history. Moisés no intenta distorsionar la historia. He's trying to highlight a particular thing. Él quiere resaltar un punto particular. He highlights the people's sin by only mentioning one thing that the spies say. Él quiere resaltar el pecado del pueblo por mencionar solo una cosa que dijeron los espías. And it's clear enough when you know the story in verse 27, 28. He's not hiding the enemy. Entonces es suficientemente claro que, si uno conoce la historia y mira a versículos 27, 28, que él no está como en un sentido escondiendo el enemigo, ocultando el enemigo. But the fact that it's a good land is what really matters. Pero el hecho de que es una tierra buena es lo que realmente vale en esa historia. Well, what happens next in this story? Entonces, ¿qué sucede próximo en esa historia? The people are rebuked by Moses. El pueblo es regañado por Moisés. In verse 34 to 40 En versículos 34 a 40 is where Moses reminds them that God says no adult will enter the land from es that donde generation. Moisés les recuerda que ningún adulto va a entrar en la tierra. Caleb will, Joshua will. Caleb y Josué sí van a entrar. Even Moses won't in verse 37. Aún Moisés no va a entrar en versículo 37. Not because of the spies incident. Moses won't enter because of the striking of the rock in Numbers 20. No por lo que sucedió con los espías, pero porque Moisés copió a la piedra, a la roca, sí. But the little ones will, verse 39. Pero los pequeñitos sí, versículo 39. So what we see in this paragraph is that even though Israel sinned in the previous generation, the promise still stands. Y lo que vemos en ese párrafo es, aunque Israel pecó en la generación anterior, la promesa como queda intacta, todavía sigue.
So this is important. This paragraph is quite important. One is it's saying to the current generation, God said you will inherit the land. Entonces, ese párrafo es bastante importante porque está diciendo a la generación actual que sí, Dios les dijo que ustedes sí van a entrar en la tierra. Because you could fall into the trap of thinking, oh, back here it was in verse 8, oh yeah, God promised land to Abraham, but because of the sin, the promise is gone. Entonces uno puede caer en la tentación de pensar, sí, aquí en versículo 8, sí, el Señor prometió esa tierra a Abraham, pero por causa del pecado del pueblo, ahí entonces no podemos entrar. So this paragraph is saying to this generation, the promise is still standing and it's for you. Entonces ese párrafo está diciendo a esa generación actual de los que van a entrar, esta promesa sí es para ustedes. God made a promise and he'll keep it. He's a trustworthy God. Dios hizo una promesa y sí va a cumplir con sus promesas porque es un Dios confiable. But secondly, as a general comment, Israel's sin does not cancel out God's faithfulness. Pero segundo, y eso es como un comentario como muy general, que el pecado de Israel no cancela o aniquila la promesa de Dios. That's the comment Paul makes as well, doesn't he? In Romans 3, I think at the beginning of Romans 3. Ese es el comentario que hace Pablo en Romanos, creo que es Romanos 3. Will the faithlessness of some cancel the faithfulness of God? No. Si, So it's 3 verse 3. 3. En Romanos 3. Pero entonces si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Now that should be an encouragement to all of us, I think. Ese debe ser un ánimo para todos nosotros. Even sin does not cancel the promises of God. Aun pecado no anula las promesas de Dios. Yes, God deals with sin. In this case, it is punished. Sí, Dios trata con el pecado, en este caso sí es castigado. But God does not destroy the whole of Israel. Pero Dios no destruye todo Israel. The children will inherit the land. Los niños sí van a heredar de la tierra. Even though they are the children to whom Moses says, you rebelled. Aunque ellos son los niños o los hijos a los que Moisés les dijo, ustedes se rebelaron. This generation's no better than the previous one. Esta generación no es mejor que la anterior. I think actually the structure of Numbers shows that, where the previous generation grumbled in the wilderness, and so did this one as it headed towards Moab. Yo creo que la estructura del libro de Números evidencia eso, como esa generación murmuraron en el desierto y también esta generación actual que va en camino hacia Moab murmuraron. So they should not trust in themselves, but trust in God. Entonces ellos no deben confiar en ellos mismos, pero más bien confiar en Dios. And finally on this section, the last paragraph of chapter 1 Y finalmente en esa sección, el último párrafo de capítulo 1 shows the persistent sin of Israel. muestra la persistencia o el pecado persistente de Israel. Rebuked by God, they say, oh, we've made a mistake, we'll go into the land. But God says, no, I'm not with you. Regañado por Dios, ellos dicen, no, entonces vamos en la tierra, y Dios dice, espera. But what does that little paragraph also show? Pero ¿qué más nos muestra ese párrafo pequeño? Victory depends entirely on God. Victoria depende completamente de Dios. So the promise was that God would go ahead of them. La promesa es que Dios va delante de ellos. That was in chapter 1, verse 31, I think. Está en capítulo 1, 31, creo. 30, sorry. Qué pena, 30. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto. The Lord your God will go ahead of you. He will fight for you. That's verse 30. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. Eso es versículo 30. But at the end of chapter 1, where the people say, oh, we'll go into the land, they get beaten. Why? Because God is not with them. Pero al fin de capítulo 1 la gente dice, bueno, entonces entremos en la tierra, pero son vencidos porque
el Señor no está con ellos. We could say they get beaten because the enemy is tall, strong, fortified like the Anakim. Entonces podemos decir que ellos son vencidos porque su enemigo es muy alto, es muy fuerte, como los anaquitas. But the key thing is they got beaten because God is not with them. Pero el asunto clave aquí es que ellos son vencidos en ese relato porque el Señor no está con ellos. Now that then sort of ends a sort of section where the main focus, we could say, is on seeing how God is faithful. Y este termina una sección que podemos decir que el punto central es que Dios es fiel. They are many descendants like the stars in the sky. Son muchos descendientes como las estrellas del cielo. The promise of land still stands despite the sin of the previous generation. La promesa de tierra queda intacta a pesar del pecado de la generación anterior. And on a few occasions we read the land that God is giving or promised to give. Y en varias ocasiones leemos la tierra que el Señor les está dando o les promete dar. But the key question I think still remaining is, Pero yo creo que la pregunta que queda como pendiente aquí this enemy is pretty tall and strong. es que ese enemigo es bastante alto y fuerte. Notice that nowhere does Moses say, oh, actually the Anakim are not that tall. Mira, en ningún lugar Moisés dice, no, los anaquitas no son tan altos ni fuertes. You know, a football coach might say that. You know, Brazil's not that good. Entonces un técnico ahí de fútbol le diría, no, Brasil, ellos no son tan buenos. Our arch enemy in sport is England or the United Kingdom. Nuestro como enemigo en el deporte es Inglaterra o el Reino Unido. Australia wants England always to lose Siempre Australia quiere que Inglaterra pierda. any sport Cualquier deporte. against any opposition. Contra cualquier otro I even want equipo. France to beat England or Aún yo Argentina to beat England. Aún yo quiero que Francia gane contra Inglaterra o Argentina contra Inglaterra. And it's very tempting to say, oh, England's not very good. Entonces hay una tentación de decir, no, Inglaterra no es muy bueno. You know, and if you are motivating people to say that the enemy is not very good, you know, you might think that's motivational. Y uno puede pensar que decir que, no, el enemigo no es muy bueno, no es muy fuerte, ese puede ser una fuente de motivación o ánimo para un grupo. But it's interesting how the Bible never downplays the strength of the enemy. Entonces es interesante como la Biblia nunca está diciendo que no, ellos no son tan fuertes. Nunca quiere subestimar la fortaleza del enemigo. Whether the enemy is a nation in ancient Israel's time or the devil himself, O sea que el enemigo es una nación en la época de Israel o el diablo mismo. the strength of the enemy is never downplayed. La fortaleza del enemigo nunca es subestimada. So there is nothing here about, oh, the Anakim, they're actually short or they're weak or something Entonces like no hay nada aquí que dice que los anaquitas, no, ellos son chaparritos y muy débiles, ¿no? Entonces, that. Now, of course, that's an important point because the strength of the enemy shows us the greater strength of God. entonces, eso es un punto importante porque la fortaleza del enemigo nos muestra la fuerza de Dios. And that's the point of chapter 2 into chapter 3. Y ese es el punto clave de capítulos 2 a capítulos 3. Now, in this section, there are 5 nations we're going to meet. En esta sección hay 5 naciones que vamos a encontrar. Sorry, this map's a bit messy, but Entonces, ese mapa es un poco como desorganizado al momento, hay muchas cosas ahí. we have basically here is Edom, Básicamente tenemos aquí Edom, Moab, Moab, Ammon, Amón, and then we're going to get to Sion entonces llegamos a Sion and Og. y Og. Sihón y Og. Sion's king of Heshbon and Og of Bashan. Sihón es rey de Hesbón y Og de Basán. Basón. Now, 5 nations, but they're different. 5 naciones, pero son naciones
distintas, diferentes. Israel, remember, has come through the Red Sea to Sinai, Entonces, acuérdense que Israel ha pasado por el Mar Rojo a Sinaí and then they went up to Kadesh Barnea. y subieron a Kadesh Barnea. They spent 38 years around here, Pasaron como 38 años por aquí. and now Moses is going to remind us what's already in the book of Numbers Y ahora Moisés nos va a recordar lo que ya está en el libro de Números, of their journey, it seems, up here and back down to there, where Deuteronomy is preached. de su peregrinaje desde aquí hacia arriba y volver hacia Moab, donde es el escenario de Deuteronomio. Edom, Moab, and Ammon. Edom, Moab, Amón. Three nations protected by God. Tres naciones protegidas por Dios. Deuteronomy doesn't emphasize this, but they are all related to Israel. Deuteronomio no hace mucho hincapié en eso, pero todas las tres son relacionadas a Israel. Edom comes from Esau, the twin brother of Jacob, Edom viene de Esaú, el gemelo de Jacob, and Moab and Ammon come from the sons of Lot. y Moab y Amón vienen desde los hijos de Lot. Israel is not allowed to fight these three nations. Israel no es permitido pelear contra esas tres naciones. They can pass through or around, but not fight. Pueden pasar por esas naciones o alrededor de esas naciones, pero no pueden luchar, pelear con esas naciones. Which also shows us something of the sovereignty of God over other nations. He's Que not just the God of Israel. Nos muestra algo de la soberanía de Dios sobre otras naciones. No solamente es el Dios de Israel. Which represents a challenge to the ancient world, where each nation would have its own god or gods. Que presenta un desafío al mundo antiguo en el cual cada nación tenía su propio Dios o dioses. Now in chapter 2, 4 times comes a little word Entonces, en capítulo 2 aparece 4 veces una palabra pequeña it's related to a very common word, yarash, to possess. relacionada a una palabra muy común, yarash, poseer. But here it only occurs a few times in the Old Testament, but it means as a possession. Y aquí aparece pocas veces en el Antiguo Testamento, y aquí es como una posesión. It comes in verse 5. En versículo 5, So chapter 2 this is. estamos hablando de capítulo 2, versículo 5. And so Edom or Esau, Mount Seir, will have its land from God as a possession at the end of verse 5. Al fin de versículo 5, a Esaú le ha dado por herencia la región montañosa de Seir. Okay, sorry, one second. I'm going to explain something of the Yep. translation Sure, difference. I guess that. Okay. Entonces, en esa traducción de la nueva versión internacional dice, le ha dado por herencia, pero él está traduciendo eso como una posesión. Entonces, solo para anotar una diferencia de diferentes traducciones. Now the same occurs in verse 9 for Moab, Y el mismo ocurre en versículo 9 con Moab and verse 19 for Ammon. y versículo 19 con Amón. What it's saying is that God has already given their land to them as a possession. Lo que ese quiere decir es que Dios ya les ha dado a esas naciones sus territorios como posesión. In the same way that he's doing it for Israel in verse 12 as a possession. En la misma manera como Él lo está haciendo para Israel en versículo 12, dando la tierra como posesión. So, firstly, what God has promised Israel, he's already done for three nations. Pues lo que Dios le ha prometido o hace para Israel, ya ha hecho para 3 otras naciones. So that's a sort of a key understanding of what God is going to do for Israel in giving them the promised land is not totally new. Entonces, eso es un punto clave que nos enseña que lo que Dios va a hacer con Israel para darles esa tierra prometida no es algo completamente nuevo. However, the significance of this comes in 2 sections. In English, they're often put in brackets. Okay. Entonces, pero el significado de eso
aprendemos en dos secciones que por lo menos en las traducciones o las versiones en inglés vienen en corchetes. Chapter 2, verse 10 2:10 and verse 20, y 20 y 2:20. and the verses that follow, they're usually put in brackets in English. I don't know why. Brackets usually mean don't read this, it's boring. Entonces, en versículos 10 y los versículos después y 20 y los versículos que siguen allí, muchas veces en versiones en inglés están entre corchetes. Yo no sé por qué, porque muchas veces eso significa que uno no debe leer eso, es muy aburriente esos versículos. And my recollection is when I researched on these verses and chapter some years ago, I found only one commentary that I think understood what these verses were saying. Lo que me recuerdo que cuando yo hacía la investigación más consciente sobre esos versículos, yo solo encontré un comentario que yo creo que realmente captó lo que esos versículos quieren decir. So verse 10 section, verse 10 onwards, is about Moab. Entonces, versículo 10 y adelante tiene que ver con Moab. Who was in the land of Moab before the Moabites? ¿Quién estaba en la tierra de Moab antes de los moabitas? Well, the Emim, Amén. beginning of verse 10. Entonces, los emitas en versículo 10. Well, who are they? Entonces, ¿quién son ellos? We don't know much about them, Y no sabemos mucho de ellos, but what we do know is what's most important. pero lo que sabemos de ellos es lo que es más importante. They were large, numerous, as tall as the Anakim. Eran tan altos, son fuertes, numerosos como los anaquitas. Does it make a connection for you? ¿Eso hace una conexión, un vínculo con ustedes? That's what Israel was afraid of. Eso es lo que de ellos tenía miedo Israel. So what's happened to the Emim who were in the land of Moab? Entonces, ¿qué sucedió con los emitas que estaban allí en la tierra de Moab? Destroyed, Destruidos, defeated. vencidos. Who by? ¿Por quién? Not Moab, but God. No por Moab, sino por Dios. Because it's God who gave Moab their land as a possession. Porque es Dios que le dio a Moab la tierra como posesión. And you can see the same for Ammon in verse 20 and the verse, 20 to 23, I think. Y se puede ver igual en versículos 20 a 23 con Amón. This, not the Emim now, they're the Zamzamim. Y ahora no son los emitas, son los zamzumitas. And in verse 21, they were strong, numerous, as tall as the Anakim. Y versículo 21, eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas. But the Lord destroyed them. Pero el Señor los destruyó. Now, I hope you see what's being said here. It's very important. Espero que ustedes puedan ver lo que Moisés está diciendo aquí. Es muy importante. God has already shown that he is more powerful than the people like the Anakim. Dios ya ha mostrado que es más poderoso que la gente que son como los anaquitas. He's defeated the Emim Ha vencido a los emitas and the Zamzamim. y los zamzumitas. So why should you Israelites be afraid of Anakim? Entonces, ¿por qué ustedes israelitas deben tener miedo de los anaquitas? In both those sections for Moab and Moab and Ammon, the emphasis was on the taller, stronger Anakim En people. ambas secciones sobre Amón y Moab, el énfasis es sobre los anakim, los más altos, fuertes, numerosos. In effect, what Moses is saying by talking about Edom, Moab, and Ammon is that God has already shown power to defeat what I've put here, letter A. Lo que Moisés está haciendo es mostrando que Dios sí, en esas secciones, sí tiene poder para vencer a eso que yo he puesto como A, anakim, más alto, más fuerte. God is stronger than giants. Dios es más fuerte que los gigantes. Yes, Israel feared a strong enemy. Sí, Israel tenía miedo de un enemigo fuerte. They were giants, tall, strong people. Sí, eran gigantes,
altos, gente fuerte. But the point is, God is stronger. Pero el punto es que Dios es más fuerte. You see, if you downplay the enemy, then you do not need a strong God. Mira, si uno subestima el enemigo, uno no necesita un Dios fuerte. The enemy is strong. El enemigo es fuerte. But the people should not have been afraid because God is stronger. Pero la gente, el pueblo no deberían de tener miedo de ellos porque Dios es más fuerte. It's interesting to me that Moses never draws the argument from defeating Pharaoh. Para mí me interesa mucho que Moisés no construye su argumento a partir de la victoria sobre Faraón. You would think that Egypt was even stronger than the Anakim. Uno pensaría que Egipto era aún más fuerte que los anaquitas. But there's enough other argument to use, for like the Edom, Moab, Ammon one. Pero hay suficientes otros argumentos para utilizar, por ejemplo, eso de Moab y Amón. So what's happened so far? Entonces, ¿qué ha sucedido hasta este punto? Moses in this sermon so far has shown that God is faithful. En su sermón, hasta este punto, Moisés ha mostrado que Dios es fiel. He's faithful despite the people's sin. Fiel a pesar del pecado del pueblo. And he's powerful over tall, strong people like the Anakim. Y poderoso sobre gente alta y poderosa como los anaquitas. There's one more point. Y hay un punto más. What about the fortified cities? ¿Y qué de las ciudades grandes fortificadas? They're not mentioned in the Emim and Zamzamim. Moisés no menciona esas ciudades en las secciones sobre los emitas y zamzumitas. But now we come to the kingdoms of Sihon and Og. Pero ahora llegamos a los reinos, a las ciudades de Sihón y Og. In these nations, yes, Israel is to fight them and defeat them. En esas naciones sí, Israel tiene que pelear en contra de ellos y vencerlos. Sihon had fortified cities. Sihón tenía ciudades fortificadas. So in chapter 2, verse 36, Entonces en capítulo 2, versículo 36, the end of that, or near the end of the verse, there was no citadel too high for us. The Lord our God gave everything to us. okay. Ahí dice, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. And then in chapter 3, verse 5, Y entonces en capítulo 3, versículo 5, all these were fortress towns with high walls, double gates and bars, and we utterly destroyed them in verse 6. y dice, todas esas ciudades estaban fortificadas, 3, 5, todas estas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras. Y dice en versículo 6, destruimos por completo las ciudades con sus varones, mujeres y niños. And even though it says we utterly destroyed them, Y aunque dice las destruimos por completo, back in verse 3 of chapter 3, en versículo 3 de capítulo 3, the Lord our God handed over to us King Og and all his people. el Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos el rey de Basán y todo su ejército. So when God brings victory, it does not mean that Israel sits down and watches. Entonces, cuando Dios trae victoria, ese no significa que Israel puede sentarse y simplemente observar. Israel fights, but it's God who brings the victory. Israel pelea, Israel lucha, pero Dios trae la victoria. So what this section about Sihon and Og is saying, firstly, Entonces, is lo que esa sección sobre Sion y Og está diciendo primeramente es, you've already defeated two nations that had fortified cities ustedes ya han vencido a dos naciones que tienen ciudades fortificadas, because God gave you the victory. porque Dios les entregó la victoria. So what Moses is arguing is that God is both faithful despite sin and powerful despite strong enemies. Lo que Moisés está diciendo es que Dios es fiel a pesar de pecado y poderoso a pesar de enemigos fuertes. And chapter 3, verse 11 I like. Y me encanta el capítulo 3, versículo 11. This talks about King Og's bed.
Ese habla de la cama del rey Og. His bed, in the middle of chapter 3, verse 11, in the middle, his bed can still be seen, and by the common cubit is 9 cubits long and 4 cubits wide. Su cama era, dice en versículo 11, su cama era de hierro y medía 4 metros y medio de largo por 2 de ancho. Todavía se puede verla en Rabá. So I think your translation has the metric? Yes. Yes. So you can tell a cubit is this length, but your translation puts it in meters. Entonces uno puede ver que un cubit es como Finger to elbow, de roughly. dedo más o menos a codo, más o menos, pero aquí puede ver es aproximadamente 4 metros y medio. Now, put your hand up if your bed is 13 feet long. Entonces levanta la mano si tu cama mide 4 metros y medio. ¿Alguien? Nobody. ¿Nadie? Why was King Og's bed so long? ¿Y por qué la cama del rey Og era tan larga? Well, he was a king, Pues él era un rey, but it's also saying he's a giant. pero también está diciendo que él era un gigante. That is, King Og was left of the remnant of the Rephaim, who are like the Anakim. Él era un remanente, un descendiente de los... Beginning of verse 11, Sorry, 3:11. that's a hard one in Spanish. Sorry. Fue el último de los gigantes, es un remanente de los refaitas. So what it's saying is, King Og, you've defeated his kingdom of fortified cities, and he is dead, and he was a giant. Lo que está diciendo es que ustedes han vencido a las ciudades fortificadas, han conquistado esas ciudades de el rey Og, y él está muerto. Rabbah of the Ammonites today is the city of Amman, the capital of Jordan. Rabá de los amonitas es hoy en día Amán, el capital del Jordán. I've been there a few times, but I haven't found his bed. Yo he visitado algunas veces y todavía no he encontrado su cama ahí. The point is that God is both faithful and powerful. El punto es que Dios es fiel y poderoso. Notice, in conclusion, En conclusión, mira eso. notice that these sections of chapters is not just a history lesson. Entonces mira como esas secciones de esos capítulos no simplemente es una lección de historia. In fact, Israel's journey from here through Edom, Moab, Ammon, Sihon, and Og back down to here, all of that happened only a few months before Deuteronomy is preached. Entonces, de hecho, la peregrinación de Israel de que es Barnea hacia y todo Moab, Edom, Moab, Amón, Og, Sion, todo eso ocurrió hace algunos meses antes de la predicación de Deuteronomio. It's all happened less than 1 year earlier. Todo eso sucedió a menos de un año anterior. So it's not like a history lesson of something that happened a long time ago. Entonces no es como una lección de historia que algo que ocurrió ya hace mucho tiempo. The people of Israel, basically, they've experienced that in recent months. El pueblo de Israel ha experimentado todo eso en esos últimos meses. It's written in the book of Numbers as well. Está escrito ahí en el libro de Números también. What Moses is preaching here is to understand their history, to learn from it and apply it as they cross the Jordan River. Lo que Moisés está predicando aquí es para leer, interpretar y entender su historia y aplicarla cuando ellos cruzan al río Jordán a la tierra prometida. If they are to conquer the promised land, they need both faith and obedience. Si van a conquistar a la tierra prometida, requieren de fe y obediencia. But you can't have one without the other. Pero uno no puede tener uno sin el otro. If you didn't have faith in the promise of God for the promised land, then to cross the Jordan is stupidity. Entonces, si ellos no tuvieran fe que el Señor puede conquistar a esa tierra, cruzar el Jordán sería estupidez.
Because if you don't trust God, you think, well, why would you obey? Because you're just going to get slaughtered by these tall people. Si uno no confía en Dios, entonces ¿por qué obedecería para simplemente estar matado por ese pueblo? But if you did trust God's promise, Pero si uno sí confía en la promesa de Dios, what are you going to do? Just sit there and wait? ¿qué va a hacer? ¿Simplemente sentarse ahí y esperar? That is, if you trust the promise of God for the land, you'll cross the Jordan and you'll conquer Jericho and Ai and all the other Entonces, si cities. uno sí confía en la promesa de Dios para conquistar la tierra, sí va a cruzar el río para conquistar a Jericó y Ai y todos esos pueblos. This sermon is preached in the context of previous failure. Ese sermón es un sermón predicado en el contexto dentro del marco de fracasos anteriores. It's not an easy job to conquer the promised land. No es humanly speaking. una tarea fácil, hablando humanamente como seres humanos, de conquistar a la tierra prometida. The parents had already failed. Los padres ya fracasaron. The new generation will not have Moses with them. La nueva generación no va a contar con la presencia de Moisés. How does Moses preach to them? ¿Cómo les predica Moisés? ¿Cómo predica a ellos? By directing them to God, Por dirigirlos a Dios, to a God who is both faithful and powerful. a un Dios que es tanto fiel como poderoso. And there I think we find a good example for us as preachers. Y ahí yo creo que encontramos un buen ejemplo para nosotros como predicadores. I've heard preachers keep on saying, do it, do it, do it, like the Nike symbol, just do it. Yo he escuchado predicadores que dicen, ustedes háganlo, 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 como el símbolo de Nike, just do it. But actually, that doesn't change us. Pero ¿verdad? Eso no nos cambia, no nos transforma. Creates a legalism or a trust in oneself. Genera un legalismo o una confianza en uno mismo. But rather, we need to keep preaching the Almighty God. Sino necesitamos seguir predicando del Dios Todopoderoso. Well, let's